Vivíamos alternativamente en la finca y en la ciudad. La vida citadina me convenció muy pronto de que yo no había nacido para ser niñera de criaturas verdes en vías de crecimiento. Me pareció entonces, y me sigue pareciendo ahora, que una escena espectacular basta con verla una vez. La mente humana necesita sentirse permanentemente estimulada, y nacida y criada en Birmingham, solo en la ciudad podía sentirme satisfecha. Nos encontrábamos en la ciudad y se aproximaban las fiestas de Navidad. En vista de que su único hijo se encontraba trabajando en otro país y por lo tanto no estaría en casa para Navidad, mis tíos habían decidido que no intercambiarían regalos, no pondrían arbolito ni adornarían la casa. El anuncio de mi tía me resultó doloroso, pues aquella era la primera vez que yo pasaría las fiestas de fin de año lejos de mi familia. Y ya comenzaba a sufrir un agudo ataque de mal de patria. Estaba acostumbrada a ver una casa llena de hermanos, hermanas y primos, un árbol encorvado bajo el peso de los adornos y una gran cantidad de regalos que habían sido envueltos a escondidas y luego deslizados bajo el árbol para que más tarde todo el mundo se fingiera sorprendido con ellos. ¿Cómo iba a sentir el espíritu de Navidad en aquellas circunstancias? No muy lejos del centro de San José se halla la iglesia del Buen Pastor. Es una capilla episcopal, apartada del bullicio de la calle, construida con antiguas piedras a las que el tiempo ha descubierto una leve y eclesiástica musgosidad. Durante los años que pasé en San José, aquel fue para las colonias británica y estadounidenses el lugar para las bodas, los bautizos y los funerales. Aunque la congregación semanal no era muy numerosa, en días importantes como el de Pascua y el de Navidad, la iglesia llegaba a llenarse con personas a las que alguna vez llamé la multitud del lirio y las flores de Pascua. Convencida de que iba a morir de nostalgia aquella Nochebuena, fui sola a la iglesia con la esperanza de escuchar al menos algunos villancicos que aliviaran mi soledad. Pero no tuve suerte. En lugar de los clásicos que yo deseaba oír como Silent Night y O Came All Ye Faithful, los himnos habían sido escogidos por un pastor inglés para un rito con el cual yo no estaba muy familiarizada. Desde entonces, siempre me he preguntado si existe una soledad más intensa que la de una joven lejos del hogar, sin alguien que llene los lugares vacíos o se ocupe de organizar los rituales más queridos. De hecho, tuve que pasar varios años en Costa Rica antes de que pudiera soportar una Navidad sin que sintiera un nudo en la garganta y me dieran ganas de llorar. Regresé solitaria y miserable a la casa. La manera convencional de ingresar a la casa consistía en golpear el portón de hierro y gritar la palabra "Upe", equivalente a algo así como "¿Hay alguien en casa?". Después salía Carmen con las llaves en la mano y me dejaba entrar. Un ancho sendero pavimentado atravesaba el jardín delantero, cruzaba luego el corredor que cubría todo el ancho de la vivienda y después venía la alta doble puerta que conducía al salón de nuestra enorme casa de madera. Por supuesto, en mi condición de joven soltera, era impensable que tuviera mi propia llave, lo cual habría significado para amigos y vecinos una independencia rayana en el libertinaje. Carmen, con sus ojazos negros, pestañeando inteligentemente, me precedió hasta el salón, sin dejar de hablar un solo momento. Mi dominio del español había llegado al punto en que me era posible entenderlo, pero a causa de mi timidez, difícilmente alcanzaba a pronunciar palabra. Y muchas veces, lo que yo entendía no era lo que la otra persona trataba de decirme. Ahora, ella me hablaba de una fiesta que íbamos a tener, o se trataba de una fiesta en otra casa, y no estaba muy segura. Pero al abrirse la puerta pude oír los pasos de mi tía entre la cocina y el comedor. Bueno, Vinel, quiero las servilletas dobladas, de manera que sea un borde de 3 pulgadas. Eso hará juego con las velas del aparador. Se detuvo en cuanto Carmen y yo aparecimos en la puerta. Por un momento pensé que la habitación ardía, pues había llamas por todas partes. En realidad, eran velas encendidas, solas o en grupos, reflejadas en el espejo del aparador, brillando sobre la plata o sobre la madera pulida, refractadas a través de las copas de cristal cortada, ordenadas sobre la mesa.
Tía Ernestine resplandecía entre su vestido de satín negro, adornado con largos collares de perlas. Se quedó por primera vez quieta y silenciosa, mirándome con unos ojos que parecían súbitamente enternecidos bajo la luz de las velas. Habló entonces y hasta su voz pareció haber perdido la aspereza usual de su tono. Pensamos que deberíamos tener una fiesta sorpresa de Nochebuena. Te veías muy nostálgica. Recuerdo la primera Navidad que yo pasé fuera de casa. Fue terrible. Dios mío, pensé, me voy a echar a llorar. Y lo hice. Las lágrimas rodaron por mis mejillas y mientras yo trataba inútilmente de secarlas, desde luego, no llevaba un pañuelo y lo único que acaté a hacer fue quedarme de pie tiesa, con la cabeza gacha, dejando que las lágrimas se deslizaran entre mis dedos. Desde muy lejos me llegó la amable reconvención de mi tía. Vamos, no seas tan niña, ve y enjuágate la cara y ponte un vestido limpio. Don Pepe viene a cenar con nosotros. Al encender la luz del cuarto, vi tirados sobre la cama varios paquetes envueltos en papel de Navidad. A pesar de nuestro acuerdo de no intercambiar regalos de Navidad, tía Ernestine me había preparado algunos regalos, incluyendo la primera ropa interior de seda que tuve. De hecho, era la primera ropa interior de seda que yo veía, exquisitamente bordada. El frágil tejido de seda se deslizaba sobre mis dedos, tan fino como el papel y casi transparente, con encaje a lo largo de los bordes. Un ruido en la puerta hizo que me volviera. Tía Ernestine estaba allí, observando mis reacciones. Impulsivamente le di un beso. Era el primer gesto de afecto espontáneo que ella despertaba en mí. Oh, gracias, gracias. Has sido muy gentil. Casi siempre tuve frente a ella un sentimiento de insuficiencia. Segura como estaba de que nada de lo que yo hiciera iba a alcanzar a la altura de sus expectativas. Todo lo que yo pudiera pensar parecía quedar muy lejos de lo que la situación exigía y generalmente terminaba por retirarme detrás de una fría barricada de silencio de la que era imposible escapar. Mi impulso de afecto la desconcertó, me apartó con la mano. Apúrate a vestirte, llegará en cualquier momento, ponte tu vestido rosado, hace juego con tu piel. En honor a nuestro huésped, tuvimos una tradicional cena de Navidad costarricense. Arroz con pollo, tamales, frijoles negros y tortillas con otros pequeños platos, además de ensalada, frutas y queque. En lugar de la fiesta del día de Navidad propia de los países del norte, en Latinoamérica la comida festiva se servía a medianoche. En las familias con niños aquella era la ocasión en que se distribuían los regalos y se hacían los brindis. Pero mis parientes decidieron que sería muy larga la espera hasta las 12 de la noche, de modo que don Pepe fue invitado a cenar a las 9:30. El invitado llegó a tiempo, trayendo regalos para todos nosotros, incluidas las empleadas. Los fue sacando uno a uno de una gran bolsa y se los entregó haciendo ante cada quien una delicada reverencia. El primero fue el de la tía Ernestine. Este es para usted, dijo, y le extendió un abultado paquete. Usted me dijo que le gustaban las plantas exóticas. Observó mientras ella deshacía el paquete cuidadosamente, sin romper el papel, y yo me di cuenta de que el año siguiente otro regalo llevaría la misma envoltura. Oh, no tenía que molestarse. Oh, es tan interesante, es adorable, justamente lo que necesitaba. Extrajo una botella de vino y se la entregó a tío Vinel. Este es un vino español especial de la región de Cataluña. Se lo dio a mi padre, un paciente agradecido, dijo don Pepe. Estoy consciente de que usted no bebe mucho. Nada en absoluto, interrumpió mi tío. Somos de la Christian Scientist y nuestra religión prohíbe la bebida. Ya veo. Bueno, como nada se debe desperdiciar, tal vez usted podría ofrecérselo a los amigos cuando vengan de visita. Entonces se volvió hacia mí y entregó un libro. Una vez me mencionó que le gustaba la poesía. Oh, fue muy gentil de su parte, dije, y me detuve sin saber cómo continuar. Me habría gustado decirle que era sensacional, pero sospeché que me habría hecho alguna corrección. Abrí entonces el libro y mi corazón dio un vuelco. Dios mío, eran 97 páginas de poesía en español. Nunca entenderé una sola palabra, pensé. Tal vez se dio cuenta por la cara que puse, pues de inmediato agregó, me gustaría traducírselo si hay partes que usted no entiende.
Prefiero intentarlo yo misma primero, pero seguramente voy a necesitar ayuda. Gracias por el regalo. Espero que no quiera leérmelo todo de una sentada, pensé. Iba a decirle que demasiada poesía, igual que demasiadas historias divertidas al mismo tiempo, pueden provocar un tic nervioso en quien la escucha, pero me abstuve. Pese a ser tan brillante, no parecía poseer un gran sentido del humor, especialmente en relación con él mismo. Como yo no sabía de antemano que llegaría, no había preparado un regalo para él. Normalmente, aquello debió ponerme en una situación embarazosa, pero mi tío vino en mi auxilio. Se acercó a un mueble del salón y tomó de allí un paquete envuelto en un papel de Navidad cuyas numerosas arrugas me permitieron adivinar que tenía 3 Navidades de antigüedad. Ernestina y yo quisiéramos hacerles de obsequio, dijo mi tío. Alegre como un niño, don Pepe tanteó el paquete con sus característicos gestos rápidos y económicos y sonrió. Espero que sea un libro. Después de desenvolverlo tan cuidadosamente como lo había hecho tía Ernestine con su regalo, sonrió con amplitud creciente. No podían haberme ofrecido un regalo más valioso que este. Abraham Lincoln es un hombre al que he admirado desde niño. Siempre cuidaré esta copia de sus discursos. Comenzó a hojearlo. Por supuesto, ya conozco Fourscore and 7 Years Ago, pero aquí hay muchos otros que son nuevos para mí. ¿Qué hombre tan brillante fue ese? Estoy convencido de que él conocía sobre los caprichos del corazón humano más que la mayoría de los líderes políticos. Con el libro en la mano, se embarcó en una larga descripción de su vida en Boston y en Nueva York. Tenía 2 empleos, estudió inglés, tomó luego algunos cursos de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, compartió cuanto pudo de la vida cultural de aquellas ciudades y había devuelto todos los cheques que sus padres le habían enviado. Había insistido en mantenerse por él mismo sin ninguna ayuda. ¿Recuerdan aquella escena en la que Otelo le describe a Desdémona sus batallas contra los turcos? Preguntó inesperadamente don Pepe. Asentí, con curiosidad por saber hacia dónde quería llevar la conversación. Pensé que no era posible que se propusiera hacer una comparación entre aquellas sangrientas batallas de mar y tierra y los problemas de un extranjero que trata de adaptarse a la vida de Boston. Pero lo hizo. Y hablaba en serio. Traté de no reír, pero años después recordé aquella conversación cuando cierta vez discutí las características que se requieren para ser un gran líder y descubrí que el sentido del humor no es una de ellas. Porque no puede darse ese lujo, recuerdo haber dicho. La conquista del poder es tan difícil y los acontecimientos que la controlan exigen tan absoluta dedicación que el desinterés necesario para la práctica del humor está fuera de lugar. Y durante todos los años que estuvimos casados, yo estuve convencida de que Figueres, con sus enormes contribuciones al bien del país y de América Latina, nunca podría ser acusado de ligereza. Después de aquella noche, salimos con más frecuencia. Casi siempre mis tíos iban con nosotros, ya fuera invitados por Pepe o por sugerencia de ellos mismos. Algunas veces íbamos a extraños restaurantes que no eran muy buenos. La comida costarricense de aquellos tiempos era muy blanda y cocida para mi gusto, pero al menos tenían atmósfera. O íbamos al Club Unión, el lugar de mejor gusto en la ciudad que disgustaba a Pepe porque ahí no se sentía cómodo. No fue sino hasta muchos años después cuando comenzó a sentirse algo tranquilo en los ambientes elegantes, pues nunca llegó a estar realmente a sus anchas, excepto entre personas de origen modesto. Una tarde, cuando mis parientes estaban ocupados, apareció Pepe en su auto. Me había invitado a visitar un beneficio propiedad de algunos prósperos alemanes que habían importado un nuevo tipo de secador de café. Al aproximarme al auto, vi sentada en el asiento de atrás a un pequeño niño de tez morena, cuyos ojos negros y cuyo cabello casi se confundían con la oscura tapicería. Este es Román, el hijo de mi hermana, dijo Pepe. El niño sonrió tímidamente, pero no habló. Permaneció sentado en su rincón, mirando a través de la ventana. Pero cuando fuimos al beneficio, cuando fuimos a tomar café, cuando fuimos al correo a comprar estampillas y a buscar cartas, Román estaba todo el tiempo ahí, 3 o 4 pasos, como una sombra oscura y silenciosa, reservada, pero siempre presente. Pepe no me ofreció explicación alguna. Después de la tercera o cuarta vez de salir con aquella compañía, comencé a preguntarme si aquel no sería un niño problema que no podía permanecer solo en la casa. O tal vez
Él y su hermano mayor se odiaban a muerte. Un día, finalmente le pedí a mi tía que me explicara aquel misterio. ¿Qué crees que está pasando? Es el niño más bien portado que he conocido, pero siempre está ahí. ¿Por qué crees que Pepe insiste en traerlo siempre? Bueno, comenzó a decir ella, probablemente él quiere. Pero tío Vinel, quien interrumpió esta vez, el niño es tu chaperón, dijo. Pero tiene solamente 8 o 9 años, protesté. No importa, eso es lo que es. Y todo el tiempo que la gente vea que él está ahí, se sabrá que todo anda como debe ser. Mi victoriano pariente no podía sino sugerir con delicadeza que hasta la idea de algo inapropiado debería ser evitada y que si Román no hubiera estado allí, nada impropio habría ocurrido. Pero de pronto me sobrevino una idea. Tal vez no se trata de proteger mi reputación. Si a Pepe le importa que nunca nos vean solos y juntos, entonces podría estar protegiéndose él también. Seguro no quiere que la gente ande diciendo que él es la clase de hombre que anda por ahí con... Me detuve y traté de buscar una palabra lo suficientemente despreciativa como para designar con ella a una mujer que en pleno siglo XX se atrevía a salir sola, sin chaperona, con un hombre del que ni siquiera era pariente. Pero antes de que algo suficientemente siniestro me viniera a la mente, Tiernestina intervino. Oh, estoy segura de que esa es la razón. Es tan inteligente que sabe que debe cuidarse. Está planeando su futuro, estoy segura de ello. Puede que tengas razón, Henrietta. ¿Por qué no le preguntas directamente? Agregó el tío Vinel. Me preguntaba cómo hacerlo, pues Pepe no era de la clase de hombre al que se le puede pedir información personal. Había en su comportamiento algo de reservado, una actitud distante que le impedía a la gente aproximársele demasiado. No era un problema de lenguaje o de diferencias culturales. Nunca bajaba la guardia, nunca dejaba prever la posibilidad de revelar algo espontáneamente, excepto las pequeñas porciones de su personalidad que él mismo deseaba mostrar. La mayor parte de esto era objeto de mi intuición y no de mi conocimiento. Pero cuando finalmente me las arreglé para hacerle la pregunta de manera más bien oblicua, su respuesta inmediata fue, ¿te molesta que él esté aquí? Oh, no, es que no estoy acostumbrada, dije, sintiéndome como una idiota y deseando no haber preguntado. No se porta mal, ¿no es cierto? No, ni siquiera ha servido, pero algunas veces me pregunto si el aburrimiento no lo volverá loco, opiné. Y aunque Pepe no puso objeción a la palabra loco, me di cuenta enseguida de que había exagerado la nota. Nunca lo he oído quejarse, pero para contestar tu pregunta en esta sociedad sería muy embarazoso que anduviéramos solos por ahí. Con Román cerca, todo está bien. Y no pude llegar más lejos. La palabra embarazoso aparecía muchas veces más en el futuro y sería empleada por él para dominar cualquier situación que se le estuviera escapando del control. Una tarde hicimos una visita sorpresiva. Mi hermana Luisita, la madre de Román, quiere que vayamos a tomarnos una taza de café en su casa. ¿Te gustaría? Desde luego, me encantaría conocerla. Nunca he estado en un lugar costarricense. Una tranquila y pequeña plaza separaba la casa de Luisita de la iglesia de la Soledad. Se entraba a la casa directamente desde la acera a un zaguán de mosaico que corría a lo largo del modesto edificio. El zaguán terminaba en un aireado salón familiar cuya pared más ancha era recorrida por un ventanal. Al lado se encontraba el comedor y detrás la cocina. A la izquierda del zaguán quedaba un estudio y a la derecha un salón encortinado, lleno de incomodísimos muebles diseñados para provocar dolores donde la espalda pierde su nombre. Afortunadamente, aquel salón era usado únicamente para velorios y otros rituales familiares. Luisita resultó ser todo lo opuesto a Pepe. Era ocurrente y muy divertida, me remendaba a todo el mundo, o más bien remedaba a todo el mundo sin compasión. Nos recibió solemnemente y nos invitó a pasar al comedor, donde nos hizo sentar alrededor de una mesa cubierta por un mantel que llegaba al suelo y sobre la cual había servido en vajillas de plata pastelillos y galletas y un café entre los mejores del mundo. Su rostro delicado de ojos negros y de facciones finamente cinceladas semejaba a un camafeo español. Ora sentada, ora de pie, nos servía de todo. Daba instrucciones a la empleada, nos presentó a su hijo mayor
y expresó su satisfacción de poder recibir a una amiga de su hermano, un hombre a quien obviamente adoraba al tiempo que lo consideraba algo raro. Pude ver en una pared del salón encortinado otra estatua del Sagrado Corazón de Jesús, voluminosa y sangrienta, con una pequeña vela encendida al frente. Observando la imagen, y según me pareció a mí, tan solo con el mimo de mantener la conversación, Pepper preguntó quién era el sacerdote a cargo de la iglesia del frente. Luisita mencionó el nombre de alguien que había ido a la escuela con Pepe y era su confesor de todos los domingos. Después de aquella visita, Pepe y yo salimos en varias excursiones, principalmente para conocer a sus parientes. Tenía docenas de primos perdidos, cuasi parientes de parientes que todavía se consideraban parientes, una extensa familia de diversas ramas y una vasta colección de parientes políticos, todos aquellos complementados con los empleados y los parientes de los empleados. Desde luego, todo el mundo conocía a todo el mundo. Sin la menor pausa, eran capaces de desentrañar las más arcanas y bizantinas relaciones, con explicación de quién era legítimo y quién era ilegítimo, de si Juan Pérez era sobrino tercero o cuarto de la primera o segunda esposa del cuñado, y de quién en la familia no le hablaba a fulano. En el transcurso de una de aquellas excursiones, escuché la clásica historia que se atribuye a todas las ciudades pequeñas. En las comunidades donde ha habido muchos matrimonios consanguíneos, un visitante llama a la puerta de su vecino, espera a que la criada abra y antes de atreverse a entrar siempre pregunta, ¿está segura de que el loco está amarrado? Durante nuestras visitas se hablaba invariablemente sobre el deterioro de la situación política. El presidente de la República, Rafael Ángel Calderón Guardia, era un guapo y atractivo médico que había llegado al poder gracias a su popularidad como médico. Formado en Bélgica, había regresado a Costa Rica con una esposa belga y con algunas vagas ideas sobre programas de seguridad social y sobre la necesidad de tener un código de trabajo. En el ejercicio de su profesión había sido muy caritativo y sus pacientes, ricos y pobres, lo adoraban. Era muy simpático y en general parecía el candidato perfecto. El hecho de que no conociera nada sobre el arte de gobernar y no tuviera ninguna experiencia administrativa era algo que no parecía caber en la conciencia del público. La mayoría de los amigos de Pepe eran opositores de Calderón, porque este les parecía demasiado liberal y demasiado inclinado a aliarse con los comunistas. Aunque me costaba seguir la conversación, podía sentir la intensidad de sus sentimientos, pues la corrupción aumentaba el tiempo que el gobierno adoptaba una orientación política que a ellos les parecía objetable. Uno de los concuños de Pepe, Chico Orlich, me lo explicó. Los grandes productores de café como yo no tenemos dificultades para obtener crédito en los bancos, pero a los pequeños finqueros se los lleva el diablo. No tienen ninguna influencia, son la mayoría de la población, pero carecen de poder. Pese a mis problemas con el idioma, captaba fácilmente la reacción general ante ciertos problemas como la corrupción política. Pero lo que entendía con claridad cada vez mayor eran las actitudes de la gente con respecto a los sexos. Como ocurría en toda América Latina, en aquellos días, la sociedad costarricense era machista hasta los huesos. El doble estándar controlaba a las mujeres casi completamente, moldeaba sus hábitos, decía que era correcto y que era incorrecto en ellas, les indicaba cómo comportarse y las convencía de que marido, hogar e hijos constituían la única vida posible para una mujer de respeto. Todo, innecesario es decirlo, dentro de los sagrados límites del matrimonio. Llegaría a aprender mucho sobre las actitudes sexistas gracias a mis interminables conversaciones con las mujeres. En casi toda circunstancia social, las mujeres maduras y las muchachas debían sentarse a un lado del salón y los hombres en otro. Muy pocas mujeres cruzaban aquella línea invisible y si lo hacían con demasiada frecuencia, se les criticaba. Y en algunas veces, el ostracismo impuesto por las esposas y madres más conservadoras. De aquellas conversaciones, aprendí gradualmente la tragedia que significaba para una joven de clase media traer al mundo un hijo fuera de matrimonio. Y no solo para la joven, para la familia, me explicó Luisita. Es peor que el asesinato, la traición. Y en la mayoría de los casos, los padres preferirían verla muerta. Es cierto, agregó Carmen, su hermana,
porque con la muerte no hay humillación, mientras que con un hijo legítimo no hay perdón. Jamás. Y desde luego no habrá quien piense en casarse con ella. Está arruinada. Lo que no decían es que para las mujeres el no tener marido era el mayor de los fracasos. En estos tiempos de libertad sexual es imposible explicar cuán condenado a la humillación perpetua se encontraba un niño sin padre legal. Por entonces, la ilegitimidad se pegaba a la persona, no importaba de dónde fuera, y todo el mundo en la comunidad sabía que esa persona había nacido fuera del matrimonio. Las certificaciones de nacimiento incluían la aborrecida palabra natural, por contraposición a legítimo, delante de los nombres de los niños. Y esa misma palabra aparecía en todos los documentos legales que la persona debía firmar en el transcurso de su vida. La costumbre ha cambiado, pero durante generaciones los niños ilegítimos llevaron esa palabra como una maldición que los perseguía por todas partes, en los pasaportes, en los formularios de registro escolar, en las tarjetas de identidad y en cada pieza de larga teoría de papeles que persigue a las personas hasta el final de la vida. Recuerdo la historia de una madre soltera, repetida una y otra vez a lo largo de los años, a la que cada relator agregaba nuevos detalles sin que lo esencial de la tragedia cambiara. En la versión del Visita, la historia se refería a parientes de la familia. Dos de sus primos lejanos tenían una hija adolescente cuyo cuidado confiaron a su mejor amigo y a su esposa en un viaje a Europa. Bueno, ya puede imaginarse lo que ocurrió, confió Luisita. En el barco él lo hizo, él, el amigo, el buen amigo. Quiere decir que, como lo oye, interrumpió, y desde luego ya quedó embarazada. Naturalmente, el mal hombre la negó, lo que había hecho. Y la pobrecita tuvo el niño y se pasó los siguientes 40 años de su vida vestida de negro, metida en la casa de sus padres durante el día y saliendo solamente de noche cuando nadie pudiera verla. Todo el mundo conocía su vergüenza y ella no podía encarar la condena pública. Hubiera sido mejor la muerte. Antes de los cambios que sobrevinieron durante la década de los 60, aquella clase de situación era parte de la vida cotidiana de cada comunidad. No fue sino hasta tiempo después cuando descubrí el significado de todas aquellas visitas a la familia de Pepe. Al principio, pensé que era una manera de mostrarme otros aspectos de la sociedad y algunas de sus costumbres. En vista de que muchas veces me acompañaban mis tíos y muchos de los parientes de Pepe, dedicados a los negocios, habían sido clientes del banco. Todo parecía amistoso y fácil y enmarcado dentro de una normal familiaridad. No me había percatado de que se me sometía a una especie de inspección o de que la familia de Pepe me acogía en forma especialmente calurosa. Después de todo, me explicaron luego, él había cumplido ya los 35 años y ya era hora que mostrara seriedad. Como ocurre muchas veces durante la estación lluviosa, hubo un cambio abrupto en el clima. En vez de los aguaceros que comenzaban a las 2 de la tarde, lo común por aquellos días fueron unas mañanas de cielo claro y aunque en las tardes se levantaban grandes y ominosas masas de nubes sobre las cimas de las montañas, no se producían los aguaceros característicos de la época lluviosa. El primer día de aquella breve tregua apareció la enorme motocicleta azul y se oyó el acostumbrado golpeteo en el portón. Y allí estaba Pepe. Debemos aprovechar el buen tiempo, anunció. Un viaje al volcán Irazú es la mejor manera de hacerlo. Ponte una chaqueta, vamos a subir hasta unos 11,000 pies. Media hora después rodábamos a través de Cartago, ciudad situada hacia el este, pero todavía en la meseta central. Desde allí comenzamos el ininterrumpido ascenso sobre una carretera abierta en las faldas mismas del volcán, en medio de tierras labrantías tan verdes y lujuriantes que el paisaje parecía sumergido en un enorme tubo de pintura impresionista. Pasamos frente a pequeñas viviendas de granjeros anidadas en grietas y depresiones cavadas en las laderas, potreros levemente inclinados y matizados con las manchas negras y blancas del ganado, y un ocasional plantío de papas con un campesino inclinado que cavaba alrededor de su siembra. A mitad de camino, a 6 o 7,000 pies de altitud, nos detuvimos en un restaurante. Era feo y carente de gracia, pero no solo ofrecía café, sino que tenía un gran salón central protegido del viento.
Aunque Costa Rica se encuentra solo a 10 grados al norte del Ecuador, hace frío en las alturas montañosas y una motocicleta no es el más caliente de los medios de transporte. Al entrar, Pepe me advirtió: la especialidad de este lugar es un plato de frijoles negros servidos con tortillas y natilla. Si no lo has probado, es posible que te guste. Nos sentamos junto a una ventana y admiramos el espectáculo del paisaje. Si bien el interior del modesto restaurante no era exactamente tibio, podíamos sentarnos en sillas confortables y el sonido de la motocicleta se había detenido misericordiosamente. A su debido tiempo se presentó el mesero con una gran bandeja. Aquí están los frijoles. Se muelen hasta formar, ¿cómo le llamarías? Una pasta. Como puedes verlo, vienen con tortillas y natilla. Vamos a ver, voy a enseñarte cómo se come. Con rápidos y seguros gestos, extendió la pasta de frijoles sobre la tortilla, la engalanó luego con una capa de natilla y me la ofreció. No solo el contraste entre el blanco y el negro de los alimentos me resultaba artístico, sino que su sabor era irresistible. Mientras yo me atracaba sin ninguna elegancia, Pepe se entretenía bebiendo una pequeña taza de café y se abstenía de tomar cualquier clase de comida. Agitaba la bebida lentamente y sus extraños e intensos ojos azules me miraban con un alejamiento que parecía casi científico. ¿Qué ocurría? ¿Comía yo demasiado? ¿Hablaba excesivamente? ¿No hablaba lo suficiente? Goteaba los frijoles negros a lo largo de mi barbilla. Si así era, él no lo mencionó. Cuando terminó de comer, trasladó los restos de mi almuerzo junto con los demás platos a una mesa cercana. Entonces sirvió más café para ambos, comenzó a agitar el azúcar dentro de su taza y le hizo una seña al mesero para que se acercara a recoger la mesa. Tenía una manera silenciosa de dar órdenes a quienes se hallaban a su alrededor, pues en estos amigos, parientes, meseros, secretarias, amistades de negocios u otras personas. Sus azules ojos de rayos X se fijaban en un blanco y sus manos hacían gestos gráficos e imponentes. La gente se movía cuando él lo deseaba. Poco después, nos dirigimos de nuevo a la motocicleta para continuar el viaje hacia el volcán. Extendió la mano para acariciar el faro delantero, cuyo cono metálico brillaba bajo el sol inesperado de la tarde. Por un segundo se mostró vacilante. Una de las pocas veces lo vi en estado de indecisión. Entonces se volvió a mirarme y me dijo: creo que deberíamos casarnos. ¿Puedes pensarlo mientras llegamos a la cima? Sonrió con su sonrisa de duende. De un golpe puso la marcha en el motor y dando tumbos comenzamos a avanzar. Las piedrecillas del camino saltaban detrás de nosotros como estrellas redondas y gritonas. Mientras subíamos y bajábamos en medio del rugido del motor, yo trataba de desenmarañar mis sentimientos. Mis experiencias con los hombres se habían limitado al contacto con los compañeros de la universidad, con quienes se salía sin llegar jamás hasta el final. Y si una muchacha lo hacía, prefería que le cortaran la lengua antes que admitirlo. En la época anterior a la píldora, el miedo al embarazo era freno suficiente para mantener a la mayoría de las jóvenes de clase media en estado de frustración virginal. Uno esperaba hasta tener el anillo en el dedo y en cuanto a mí, el matrimonio era un estado que esperaba alcanzar en un futuro que había pensado posponer por varios años. Pero ahora confrontaba a un hombre dispuesto a establecer un hogar y fundar una familia. Era brillante y de buenas prendas y había alcanzado el éxito en una empresa enormemente dificultosa. Yo lo admiraba y sentía que la vida junto a él podía ser fascinante y llena de oportunidades que Alabama no podía ofrecerme. Y más que cualquier otra cosa, yo no deseaba regresar a Birmingham. Las limitaciones de aquel mundo religioso y racista eran demasiado grandes como para permitirme, dentro de él, la clase de vida con la que soñaba. Pero me preguntaba si en verdad yo quería dejar permanentemente mi familia y mi país. ¿Podría enfrentarme a la vida en el seno de una sociedad en la cual sería siempre una extranjera y en la que no importaba con cuánta fluidez lo hiciera, siempre hablaría su lengua con acento? Sabía que en Costa Rica no podía compartir con mis conciudadanos una herencia cultural o una religión común o las experiencias infantiles y escolares, y aquel conocimiento llenaba mi mente de presagios. Sin subterfugios ni autoengaños, me admití a mí misma que no me sentía emocionalmente atraída por él.
como les ocurre a muchas mujeres con sus relaciones con los hombres. Yo me sentía atrapada por lo que él hacía, por lo que él había logrado y tal vez subconscientemente por el poder que él tenía y llegaría a tener en el futuro. No pretendía ante él o ante mí misma que lo amaba. Le había dicho eso mismo muchas veces antes y su respuesta había sido la clásica, la que se había escuchado siempre a lo largo de todas las edades. Ya aprenderás a amarme y de todas maneras, mi amor alcanza para las dos, para los dos. Llegamos a la cima, dejamos la motocicleta a la orilla de la carretera y caminamos hacia el borde del cráter. El Irazú ardía y humeaba continuamente. Cuando el viento arrastraba consigo los vapores grises y blancos que cubrían el cráter, las brillantes manchas amarillas de los depósitos de azufre alzaban llama a lo largo de las paredes de lava endurecida que descendían en espiral hasta tocar el fondo, la superficie de una brillante laguna verde. Yo observaba las nubes de vapor allá en el fondo, hipnotizada y un poco asustada mientras las palabras de las brujas de Macbeth resonaban en mi cerebro. Double, double, toil and trouble. Fire burn, cauldron bubble. Bueno, dijo Pepe, ¿sí o no? Intenté ganar un minuto más. ¿Será como eso? Le pregunté señalando hacia el vapor hirviente. El matrimonio conmigo será probablemente peor. Para entonces yo había descubierto que era dado a explorar a tientas dentro de su propia alma y percibí en sus palabras una extraña profundidad. Pero una joven está mejor con un esposo que sin él, y yo estoy acostumbrado a resolver problemas, así que puedo ayudarte a lidiar con todos los que tengas que enfrentar. Esbozó su sonrisa traviesa y agregó, incluyendo a tu tía.